pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Buenas compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, un martes más aquí, trayéndole, como siempre decimos, las novedades que hay a nivel departamental, nacional e internacional. Y por sobre todo dando lectura al editorial de la Juventud, que realmente abarca mucha de esta realidad. Por eso le damos tanta importancia también, ¿no? Nada cambia desde el cordón de la vereda a involucrarse con organización. Biden es conocedor de los vericuetos del poder en Estados Unidos y el mundo. Así lo indican sus recientes designaciones, como su pasado como senador durante 36 años, del 73 al 2009, presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores y 8 años como vicepresidente de Obama. Se lo asocia al complejo industrial militar, a distintas agencias de inteligencia norteamericanas, en su larga vida como senador de Delaware, un paraíso fiscal con más empresas que ciudadanos. Era conocido como el senador del banco, MBNA, entidad financiera luego fusionada con el poderoso Bank of America. Hoy Biden y los grandes bancos de Wall Street son inseparables. En la Guerra de Malvinas presentó la resolución de apoyo explícito de Estados Unidos a Inglaterra. En Yugoslavia votó a favor de la resolución que autorizó al presidente Clinton a realizar operaciones aéreas y ataques con misiles contra la República Federal de Yugoslavia, en cooperación con la OTAN. Apoyó los ataques contra Afganistán cuando no había pruebas concluyentes de que fuera ese país quien había realizado los ataques en el 2001 en Estados Unidos. Parte esencial de la guerra contra el terrorismo y la guerra eterna. En el 2002, George W. Bush argumentó que el presidente iraquí, Hussein, tenía armas químicas y biológicas. Buscaba armas nucleares, apoyaba el terrorismo y amenazaba la paz. Biden votó autorización a Bush a hacer cumplir todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irak y, de ser necesario, utilizar la fuerza militar. De vicepresidente de Obama, apoyó la intervención militar en Libia, que resultó en destrucción y caos del país y el asesinato del histórico líder libio Gaddafi en agosto del 2011. Los servicios de inteligencia occidentales montaron una revolución de colores en Siria, fomentando protestas de distintos grupos contra el gobierno, pidiendo la destitución de su presidente, Al-Assad. Se sumaron grupos terroristas del islamismo radical con involucramiento macabro del M-16 británico y la CIA. Trump, Biden, Obama, Clinton, los dos Bush, Reagan, unos y otros multimillonarios exponentes de libertad, la democracia en realidad, son propulsores de un sistema de producción opresor, cruel, destructivo, donde pocos disfrutan ante las miserias de muchos. En nuestro país se empiezan a conocer algunos elementos y datos
que demuestran lo nefasto de la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno multicolor. Quieren aumentar la edad para poder jubilarse, los años de trabajo, bajar las jubilaciones, recortar beneficios y fortalecer a las privadas AFAP. Este no es un problema únicamente de los pasivos, sino fundamentalmente de todos los trabajadores. Desde distintos ámbitos se dice que el BPS tiene un alto déficit y por lo tanto debe ser reformado, pero no dicen que este problema se debe, entre otras cosas, a la lógica privatizadora impulsada mediante las AFAP, que se quedan con el 50% de los aportes de los trabajadores. También se ocultan las actuales exoneraciones a los aportes patronales. El trabajador aporta un 15% de sus ingresos. Los patrones en promedio aportan el 7.5%. Incluso algunas ramas o empresas están exoneradas en un 100%. La reforma de la seguridad social, impulsada por Lacalle, es más hambre para el pueblo. Las mentiras de las AFAP están a la vista. Hay que informarse, involucrarse, organizarse y movilizarse. Ante todo esto hay un informe de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, la otra sindical, no hay una sola, no hay una central sindical que como ya nos tienen acostumbrados los grandes dirigentes, volvemos a repetir, son los grandes dirigentes del PCNT los que arreglan con empresarios y gobiernos de turno. Por eso hoy decimos que existe otra sindical, que es la Confederación Sindical de Gremios, de Sindicatos y Gremios del Uruguay. Entre los planteos realizados por la Confederación, recordaron que desde hace más de 25 años que los trabajadores pagan impuesto a los sueldos, algo que implementó, no sé si les sonará este nombre, ¿no?, Luis Alberto Lacalle Herrera en la década de los 90, como una medida transitoria, y nunca más ningún gobierno de ningún color lo quitó. Sí sufrió una modificación durante el gobierno de Jorge Valle, hasta ese momento era el IRP, y posteriormente fue eliminado con la reforma tributaria de Danilo Astori, pero que mantuvo la fiscalización del salario de los trabajadores dentro del IRPF. Hay que acordarse, hay que tener memoria. Agregaron así, además del salario, que abarca el precio de los alquileres, así como artículos y servicios, que trasladaron el impuesto al costo que paga el pueblo, trabajadores, estudiantes y jubilados. También señalaron que junto con el IVA, la recaudación del IRPF por concepto de sueldos son los dos impuestos que sostienen las arcas de la DGI y ambos salen del bolsillo de los trabajadores, no de los empresarios. Y que muchas veces, tanto el capital nacional como fundamentalmente el transnacional, no pagan un peso, ni un peso muchas veces. En ese sentido recordaron que la renuncia fiscal para exonerarlos de tributos ronda los 3.500 millones de dólares anuales, monto que supera incluso el presupuesto que destina el país para la educación. O sea, hay que pensar, hay que analizar por qué se va por un camino donde cada vez
se nota más la brecha de diferencia entre los que más tienen y los que menos, ¿no? ¿De dónde es que se saca siempre o a dónde se va a meter la mano, ¿no? Estas reflexiones surgen a partir de la defensa y las críticas por parte de oficialismo y oposición respecto al cambio en el cálculo de la base de prestaciones y contribuciones. Concretamente, decimos que voceros de la Confederación expresaron que lo que han hecho los gobiernos al respecto, tanto progresistas como multicolores, es utilizar cuál es la variable más rentable para que la franja no se despegue. Así, en su momento el Frente Amplio utilizó la inflación, cuando la habían planchado, utilizaba el índice medio de salario, porque el IMSS estaba muchas veces por encima de la inflación. De hecho, aseguraron que la ley creada por el Frente Amplio explícitamente le permite al gobierno hacerlo en función de una u otra variable. Hoy, en cambio, en la forma de calcular, sigue siendo el mismo impuesto que con Arbeleche o con Astori confisca el salario de los trabajadores. Hay que recordar la postura del PIT-CNT respecto al IRPF. Eso hay que marcarlo a fuego. Acusaron desde los sindicatos clasistas. El compañero sindicalista de la Confederación, Damián Ortiz, dirigente del Sindicato de los Trabajadores Postales, explicó que el PIT-CNT estuvo a favor que se hiciera una reforma para sacar el IRP. Se hicieron algunas críticas sobre el IRP y la mayor crítica no de algún dirigente sindical que habló para la tribuna, algunos de forma honesta, sino de lo real, lo que pasó. Lo que se terminó definiendo es el acuerdo que hay para que las franjas sigan estando como están. Y habían franjas que eran mucho más amplias en su momento. Entonces, si vos ganabas entre 76.000 y 243.000, era la misma franja. Se dividieron, pero se aumentaron el porcentaje en esa franja. Entonces, al que gana menos, no le modificó la vida, ahondó Ortiz, y siguió profundizando. En el intercambio con los trabajadores, podemos pasarlo a algo más chico. El que gana entre 34.000 y 48.000 pesos, esa gente se le aumentó el porcentaje, pero los deducibles que hay por hijo o por alquiler se bajaron todos al 8%. Porque si un trabajador tuvo la suerte que ganó más de 48.000 pesos, y recordamos que después está el ajuste anual, si hizo horas extra, sí, se dieron una serie de modificaciones y el tipo llegó a los 48.000 pesos, le van a descontar el 15% de la diferencia de 48.000 y de lo que haya ganado. La otra, el 10% y el deducible. Porque si vos antes te descontaban el 10%, tu deducible era por 10%. Los pasaron todos al 8%. Entonces eso fue el primer manoteo que le meten a las arcas de los trabajadores. Y el PIT-CNT no salió a defender eso. Estuvo de acuerdo. Esto fue hace unos años atrás cuando se empezó a dar la debacle económica que hoy estamos sufriendo las consecuencias más allá de la pandemia. Hay que hacer hincapié en los motivos de evidenciar cuál ha sido el papel del PIT-CNT en estos temas que afectan directamente al bolsillo del pueblo trabajador. Como vemos, la crisis la pagamos en aquel momento y en este y siempre los trabajadores. Nosotros no es que haciendo un ataque contra uno u otro partido de gobierno, lo que estamos es contando cómo se fue realizando, pero sobre todo cuál fue la posición que tuvo el PIT-CNT, porque la Confederación es un conjunto de sindicatos que tienen militantes de todos los partidos políticos, pero en su esencia, en su práctica, lo que defienden son los intereses de los trabajadores. Si le tenés que dar un palo a alguien que hizo algo mal, lo lamentamos, pero con la verdad hasta el final, reivindicaron los compañeros de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Así que bastante claro, ¿no, compañeros? Desde aquí les decimos,
Hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican y afuera los oportunistas. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes iniciando esta semana y el mes de febrero, segundo mes del año 21, y con todo lo que tenemos sobre la mesa, en la vida de los trabajadores, de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, para analizar y para actuar sobre eso. No alcanza con el análisis, con la reflexión, con el debate. Hoy la situación que vive nuestro pueblo, que viven nuestros pueblos, también exige de una acción decidida, concreta, que vaya dando pasos concretos en la construcción de las alternativas de nuestros pueblos. Antes que nada quiero mandar un saludo a los compañeros de la agrupación Jorge Salerno. El jueves de tardecita nos fuimos allá hasta el barrio Las Duranas, según nos dijeron que se llama, donde tuvimos una reunión con una parte de la agrupación por las condiciones que nos impone la realidad. Se permitía hasta 10 compañeros, estaban los 10 compañeros con todas las previsiones. La verdad que muy bien armado, muy bien organizado, y queremos reconocerlo y saludar a los compañeros, porque la verdad fue una muy buena reunión, de ánimo, de reencuentro. No iba a decir de retomar la actividad, porque más allá de licencias que se fueron tomando, la actividad, esta agrupación la mantuvo en la propaganda, con reuniones virtuales. Pero bueno, un hermoso reencuentro, marcando ya una perspectiva de lucha, de trabajo, de poner en la charla con los vecinos y en el trabajo concreto de la agrupación los grandes temas que están planteados. Obviamente que, además de todas las cosas, incluyendo la pandemia, el tema seguridad social tuvo principalidad en este encuentro, y encontramos una altísima comprensión de los compañeros de esa gran batalla que está por delante, y una decisión a emprenderla, ya reflejada ya en los muros del barrio. Así que no quería saltearme este saludo, como lo hicimos el otro día con los compañeros de Villa García. Veremos qué nos depara. Hoy tenemos departamental de Montevideo, del 26 de marzo, a las 19 horas en el local central. Ya la lluvia prácticamente paró, o sea que no va a haber impedimentos para poder llegarse hasta allí, hasta Durazno y Paraguay, y tener esta segunda instancia del año 21 del funcionamiento de la departamental, ya en el avance de concreción de planes y de actividades en este año del 50 aniversario. Recordamos que para toda nuestra militancia, este año está pautado por esa conmemoración que nos compromete mucho más todavía. En la historia de lucha de esta organización, en la memoria de nuestros compañeros que nos marcan cada día el camino, y en la necesidad de alcanzar los objetivos que siguen planteados, que siguen vigentes, que siguen de alguna manera marcándonos el horizonte de lucha de nuestro pueblo. Para nosotros este es un año sin duda especial, y en ese marco las batallas que tienen que ver con la vida concreta de nuestro pueblo. Y en el análisis concreto de la realidad política, nosotros hemos dicho y sostenemos que este gobierno de la coalición multicolor, decimos el gobierno de la derecha verdadera, ha llegado a consolidar, profundizar y llevar a límites impensados la aplicación del modelo neoliberal que estaba vigente. Lo hemos dicho, pero además lo hemos dicho y sostenido con fundamentación y ejemplos muy, muy claros. Hoy, escuchando la entrevista a los compañeros que estuvieron acá de la lista 1710 de la Federación ANCAP, nos reafirmaban esta idea.
nos refrescaba en la memoria cuando estaban hablando de aquel referéndum interno que hizo la Federación de apoyar o no la reestructura que estaba imponiendo la administración de ANCAP a manos de Raúl Sendic en el marco de los objetivos del gobierno progresista, que tal como decían los compañeros que estaban acá de la lista 1710, estaba sembrando el huevo de la serpiente de todo el proceso de privatización y descalabro que se propone para ANCAP. Nos da una línea de continuidad en la acción que es muy importante entenderla. Y en aquel momento los trabajadores, en contra de la dirección mayoritaria del sindicato y de la administración, ganaron ese plebiscito en contra de una reestructura que, tal como dijo el presidente de entonces de ANCAP, Raúl Sendic, bueno, perdimos el plebiscito pero vamos a aplicar igual. Y la fueron aplicando. Entonces, cuando se dan estos pasos, como la desmonopolización de combustibles, que está allí, presente, permanente, nosotros lo hemos dicho, ese paso ya estaba incluido en los escenarios que preveía la administración del Frente Amplio cuando presidía ANCAP el ingeniero Martínez. Una reunión que se hace del directorio con asesores, en el pizarrón aparecía escenarios posibles de monopolización de combustible. Es lo que planteaban acá los compañeros. Esa línea de continuidad que involucra a los responsables de la gestión del gobierno nos ayuda a entender este proceso. No involucra, por supuesto, a militantes frente amplistas que siempre decimos, allí hay gente de izquierda, gente sana, los encontramos todos los días. El otro día nos mandaban desde el interior, una compañera con la que militamos en propaganda en el Frente Amplio, un saludo grande, y nos decía, bueno, que sepa que hay un grupo acá de compañeros que no tenemos nada en contra de la Unidad Popular. Por el contrario, lo que tenemos son coincidencias. Vaya si habrá ejemplos de eso a lo largo y a lo ancho del país. Claro que los hay. Y nos vamos a ir encontrando en la lucha. Pero un ejemplo de esa continuidad la tuvimos estos días cuando el ex vicepresidente de la República del Frente Amplio, el ex ministro de Economía de los gobiernos del Frente Amplio, el contador Danilo Astori, filmó un video que ha circulado en las redes, no sé en cuál redes, pero en las redes, a mí me llegó también, donde se expresa disconforme y se expresa en contra de lo que votó la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, apoyando la ley propuesta por Cabildo Abierto de poner algún límite a la forestación. Nosotros dijimos sobre esa ley, bueno, una ley que obviamente por lo menos pone algunos límites, pero mantiene la ley forestal del 87, la madre de todas las batallas, ¿no? O la madre del borrego, para decir con toda claridad. Pero bueno, como esa ley se fundamentaba solo en excepciones, y póngale que es tarde, y se forestó Colonia, y se forestó San José, y se forestó Soriano, y se forestaron las mejores tierras del Uruguay, si estaba cerca de la planta, si está cerca de la planta, es razón suficiente. Allí ahí hubo una iniciativa, seguramente respondiendo a algún sector de la producción agropecuaria, para poner algún límite, no para terminar con el proyecto, con el que están todos de acuerdo. Pero aún en esos límites, el contador Astori es enfático, no, esto está mal. Porque esta política de la forestación y del Uruguay celulósico ha sido una política de Estado sostenida por todos los partidos, incluyendo el Frente Amplio. Más claro, echarle agua. Ahora no sé qué van a hacer en la interna, porque qué van a hacer los legisladores de la Asamblea Uruguay que votaron ese proyecto de Cabildo, que quedaron atrás de Cabildo Abierto, en una tibia oposición al impulso salvaje de la forestación de la mano de todos los gobiernos anteriores, desde el 87 hasta ahora, con exoneraciones, con manejo poco claro, con todo lo que pasó en el camino. Hay una línea de continuidad que tenemos que denunciar para poder enfrentarla con claridad y con posiciones y con posibilidad de conquistar victorias, ¿no? Y se nos viene ahora esta gran batalla de la seguridad social, donde también
hay una línea de continuidad, no con todos los compañeros, no con todos los compañeros militantes de distintas fuerzas políticas, incluso sociales, que han, bueno, hoy quedó claro en el reportaje que le hacen a los compañeros de la Federación de CAP, cómo se han movido dentro de sindicatos muy importantes definiciones como la de la LUC, poniéndose atrás de la definición del Frente Amplio. Y así quedó partido el movimiento social, tal como se dijo por algunos de los que después terminaron partiéndolo. Pero se viene ahora esta gran batalla por la seguridad social, y ahí sí tenemos que poner blanco sobre negro quienes están con las políticas de Estado a favor del sistema financiero, o sea, todos los que mantuvieron las políticas de la AFAP, y los que queremos defender la seguridad social al servicio de los trabajadores. Y una última reflexión que me siento obligado a hacer de carácter internacional, porque que tiene que ver también con continuidades y con rupturas. A última hora de Mañanas de Radio escuchamos a un compañero haitiano hablando sobre esa situación de insurrección permanente que vive el pueblo haitiano contra la política del criminal gobierno de Jovenel Moïse, sostenido por el imperialismo y por las Naciones Unidas. Qué poco se escucha de Haití en los informativos. Qué poco se escucha de Haití en el Parlamento uruguayo. Qué poco se escucha de Haití, a no ser por compañeros que han sostenido históricamente la bandera de solidaridad con el pueblo haitiano acá en Uruguay, que estuvieron cada año que se votó la permanencia de las tropas de ocupación en el Parlamento, marcando su rechazo en gestos de hidalguía y de valentía, y en soledad, lo digo yo esto, capaz ellos dicen, no, que nos apoyaban, la verdad, y nosotros tenemos una historia en ese Parlamento uruguayo de solidaridad permanente con el pueblo haitiano, en la vida nuestra, como fuerza política, y solidaridad que no empieza con nuestra presencia como Unidad Popular. Ya en una de las últimas sesiones del Parlamento, antes que ingresara el Frente Amplio del gobierno en 2005, cuando se vota la permanencia de las tropas de ocupación, y ahí la mayoría del Frente Amplio se da vuelta y vota para que se queden las tropas de ocupación, el compañero Fernando Vázquez levantó su mano en contra, estando aún dentro del Frente Amplio. Después ya como Unidad Popular cada año marcamos nuestra posición, tuvimos en Haití, y queríamos desde acá, una vez más, expresar nuestra solidaridad y nuestra admiración con ese heroico pueblo que lucha en las condiciones más difíciles contra una represión salvaje de fuerzas que fueron armadas por las tropas de ocupación, en las que estuvieron presentes fuerzas uruguayas de los gobiernos anteriores al Frente Amplio, de los gobiernos del Frente Amplio, y ahora ya no están porque se fueron, pero hay asesores todavía, según tengo entendido. Desde aquí nuestra solidaridad inquebrantable con la lucha del pueblo haitiano, y una convocatoria a hacer conocer esa lucha y a levantar una bandera solidaria con ese pueblo hermano. Primera república del continente con un gobierno negro que fue aplastada por el imperialismo como mal ejemplo para los pueblos de América. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.